La Cámara de Diputados dio a conocer la iniciativa que elimina 7 órganos constitucionales autónomos, entre ellos el INAI. Por la importancia que tiene este asunto para la vida pública, conversamos ahora con Ricardo Rafael, periodista, conductor y escritor, quien precisamente dedicó su columna de Milenio el lunes de esta semana al tema y bueno, le ha estado dando un seguimiento muy puntual. Ricardo, gracias por estar en el Octágono. Te pregunto, ¿cuáles son los riesgos que ves con esta propuesta de desaparecer, bueno, varios órganos constitucionales autónomos, pero en particular el INAI? Bueno, me da mucho gusto estar contigo, con tu audiencia, con el Octágono. Y bueno, pues sí, cada órgano merecería un análisis propio. Déjame centrarme en el tema del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y bueno, para despejar un primer prejuicio, déjame no hablar de la institución, ni de los comisionados, ni de lo que cuesta o no cuesta el INAI, que me parece que esa conversación nos ha llevado a hablar de las ramas del árbol. Y en el fondo, lo relevante es la función, ¿no? Es la función que permite transparentar la información pública, y déjame irme a la etimología. Todo lo público debería ser publicitable, o sea, citado públicamente. Si no, no es público. La naturaleza de lo público es que, en efecto, tú lo puedas citar, puedas informar, puedas proveer de información. Y en este sentido, pues la pregunta es cómo se va a garantizar que lo público pues sea del dominio general. Asumamos que si la información es poder, pues si la información se democratiza, el poder se democratiza. Si la información se concentra y se le entrega a unos cuantos, entonces la democracia desaparece y el poder se vuelve autoritario y en manos de pocos. Y la parte preocupante es la manera como se ha presentado la iniciativa, porque si bien por un lado nos dice que el INAI desaparece y que sus funciones se redistribuyen entre distintas dependencias, lo decías tú bien, particularmente en lo que toca acceso a la información, en la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, no dice los cómo. Y aquí es donde yo quisiera centrar contigo la discusión. Hablemos de la función que tiene el INAI. ¿Quién la va ahora a sostener? Dice la iniciativa, esta secretaría, por cierto, una secretaría que es bastante ineficaz desde su fundación para perseguir cuestiones de corrupción. ¿Por qué nos quedaríamos tranquilos con que ahora va a ser eficaz ¿Te para refieres a la todavía Secretaría de la Función Pública? Sí, es una secretaría que se funda, digamos, por allá de los años 80, luego la reformula Vicente Fox, y la verdad nunca ha dado un resultado notable. O sea, lo que sabemos hoy de corrupción lo sabemos por la Auditoría Superior de la Federación, no por esta secretaría, pero no divago. No le tenemos confianza quienes somos usuarios frecuentes de las solicitudes de información, porque somos ciudadanos, porque somos periodistas o porque nos interesa lo público, en que esa secretaría pueda realmente hacer su tarea. Lo cual me lleva a pensar, Hernán, que pues vamos a acabar utilizando un recurso que no se menciona, pero que está en el derecho mexicano, que es el amparo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la Secretaría de la Función Pública, como se llama ahora, nos niega una información, pues vamos a ir ante un juez y nos vamos a amparar. Ya necesitas un Pero, abogado para Hernán, eso. exacto, un abogado, necesitas dinero y tiempo, porque en este país la justicia, pues como sabes, camina lento. Entonces yo una información que me urge para mañana, mi expediente médico, porque me voy a operar, pues voy a tener que esperar 2 o 3 años a que la Secretaría de la Función Pública se lo pida al IMSS, el IMSS lo entregue, y si no me lo entrega me voy a amparar. Y entonces lo que estamos viendo es que en realidad se va a enterrar la posibilidad del acceso por esta vía. El INAI, mira, funciona mal que bien, pero de alguna manera le mete celeridad a estos temas. Sí. De ahí Ahora, que Ricardo, en el artículo que publicas en Milenio, señalas que en caso de desaparecer el INAI, sería necesario asegurar que sobrevivan sus labores sustantivas. Y pones el exacto. ejemplo de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos. ¿Cómo funciona este mecanismo y de qué manera se Sí, podría implementar en México? sí, me parece importante lo que dices, porque, a ver, nadie está casado con que la única manera de respetar el acceso a la información, la transparencia sea el INAI. Siempre ha habido muchas fórmulas. Si la mayoría ya no le gustó esta institución, que se la lleven, tienen los votos, pero ¿qué nos van a dejar como funciones sustantivas? Y en efecto, déjame seguir por la ruta que te decía.
¿no? Si yo no muevo nada más, si los legisladores no mueven nada más, la ruta va a ser esta, la del amparo, y la verdad un procedimiento muy, muy largo. ¿Cómo funciona en otros lados? Y ahí es donde vale la pena sentar el precedente o poner el precedente. Se llama la FOIA o el FOIA, que es este mecanismo, este procedimiento expedito que tiene Estados Unidos. En Estados Unidos no hay un INAI. Lo que ocurre es que si a mí periodista, a ti ciudadano, te niegan una información, hay un procedimiento especial que fija el Freedom of Information Act, por eso se llama FOIA, ¿no? Que lo que permite es solicito la información y en muy pocos días, 10 días vamos a poner de plazo, te tienen que entregar la información o explicar por qué no te entregan la información. Ese mecanismo no está previsto en México. Ahora voy a volver un poco más complicado el asunto. Ciudadanas, ciudadanos, periodistas, todos queremos información. También los inversionistas, también los que intervienen en este espacio comercial México, Estados Unidos, Canadá, también los que estamos asociados alrededor del TEMEC. Ellos también han utilizado el INAI y estos mecanismos. Una vez que quitemos el INAI y no construyamos un procedimiento similar al que hay en Estados Unidos, pues le vamos a dar un pretexto más a la próxima administración Trump para decir, renegociemos el TEMEC, porque nos están quitando un elemento fundamental que es el acceso justamente a los contratos, las licitaciones, los recursos públicos. Por eso me atreví en este artículo a decir que quizá valdría la pena vacunarnos desde ahora, establecer un procedimiento especial similar al FOIA que sustituya lo que hace el INAI en lo que toca acceso a la información. No estoy hablando de datos personales. Creo que esa podría ser una solución. Y ahí planteo, ya no en el artículo, te lo digo a ti, 2 vías rápidas. Una sería poder reclamar vía tribunales administrativos un mecanismo rápido de entrega de información o denugatoria, o de plano, lo que pasa es que ahora nos vamos al tema de la reforma judicial, o de plano que eso pase a la jurisdicción y que haya juzgados especializados en este tema. Por esa vía podríamos empatar con los mecanismos en Canadá y Estados Unidos, resolver el asunto y no enterrar la información. Como está planteado hoy, sí te diría, yo sí tengo mucho temor de que la información se la van a quedar muy pocos y que todas las pulsiones burocráticas que existen en todo el mundo nos van a llevar a que información que hoy está disponible, mañana no lo va a estar. Claro. Ahora, Ricardo, toda esta discusión se da en el marco de un debate más amplio que tiene que ver con los órganos autónomos en general, los órganos constitucionales autónomos. Y una de las críticas que se les hace es que estos órganos adquieren funciones que debería garantizar el Estado, creando una especie de gobierno paralelo que ejerce labores estatales sin pasar por un mecanismo democrático. Incluso hay críticos de esto en otros países también. Por eso yo te pregunto, ¿qué cabría, si tendríamos quizás que hacer un análisis más matizado sobre los órganos autónomos, si quizás algunos sí cabría suprimirlos y otros no? Porque pienso en algunos que parecieran capturados por el poder económico y que debilitan a un Estado, por ejemplo, regulador, en fin, que esas funciones de repente sí tendrían que estar en la administración pública centralizada y no necesariamente en organismos autónomos. ¿Cuál es tu análisis en general A de ver, estos organismos? la palabra clave es captura, ¿no? A ver, esos órganos, esas funciones, estaban capturadas cuando se encontraban en manos del Ejecutivo o cuando se entregaban concesiones para las televisoras desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no estaban capturadas. De hecho, se crea el IFT como una manera de quitar la captura, de liberar la captura, ¿no? En el mismo sentido, a ver, la Comisión Federal de Competencia se crea con la esperanza de que ahí va a haber un arbitraje imparcial frente a una función que estaba capturada. Con la novedad, Hernán, que no nos funcionó. Los órganos se independizaron, se volvieron autónomos y mantuvieron la captura. Ahora, sí voy a hacer una distinción. COFESE y FTE, Hernán, hoy esos mismos poderes, muy importantes en México, la concentración económica sigue siendo importante, están dando su batalla para que no desaparezcan.
¿Tú crees que COFESE, que IFT, hoy no tienen a esos grandotes actores, perdón que no de nombres, pero ya te los puedes imaginar, operando para que no les quiten esas funciones a modo como hoy ocurren para ellos? Claro que hay padrinos de esas instituciones. ¿Cuál es la diferencia con el INAI? No tiene padrino, porque el Mira, INAI no sirve al ciudadano de a pie. Y entonces no hay nadie que esté defendiendo al INAI porque pues no tenemos detrás una gran telefónica, una gran televisora, una gran cementera. Y entonces por eso hay algunos órganos que van a sobrevivir, que son los que tienen padrinos y están capturados, y este que no estaba capturado, pero que es débil porque en realidad beneficia a la ciudadanía no tenemos músculo para defenderlo, es el que tiende a desaparecer. Entonces la cosa empieza a sonar paradójica. Yo no me iría con una lógica general, yo te diría, las funciones del Estado son muy importantes, todas estas que están en juego. Descubramos o redescubramos cuál es la mejor manera para que sean válidas, para que se ejerzan, para que se activen. Pero tengamos cuidado en estas ideas generales que, por un lado, llevan a decir, estas instituciones son corruptas porque las dirigen gentes corruptas, que fue lo que pasó con la Corte. Todo se centró con Norma Piña, ahora todo se centra con los comisionados del INAI, ¿no? Porque son, y todos son figuras, personas. Evitemos esa discusión porque esa gente se va a ir. Entonces realmente no puede darse por ahí. O la otra, la idea de decir que como son autónomos no son democráticos. Es una democracia representativa. Es la representación quien nombró sus directivos o sus titulares. Entonces realmente me parecen discusiones anodinas. La pregunta es, si no fue funcional la primera solución, que fue la centralización de estas funciones, si tampoco ha sido funcional en todo la autonomía que se les entregaron, encontremos mecanismos que vuelvan eficaces esos derechos. Y a lo mejor hay terceras vías y cuartas vías que no hemos explorado, por eso creo que vale la pena, aprovechando esta serie de reformas, imaginarnos otras vías de solución, como en el caso de la transparencia, del acceso a la información, el FOIA estadounidense, como una de tantas soluciones claro. pensables. Ahora, Ricardo, por último quisiera preguntarte, esta iniciativa, bueno, en general la desaparición de los órganos autónomos o de algunos de ellos, se suma a otras iniciativas que apuntan hacia una mayor centralización del poder por parte de Morena. Ganaron la mayoría en el Congreso, aprobaron esa reforma judicial, ahora esto de los órganos autónomos. ¿Tú ves una tendencia hacia el autoritarismo con este tipo de reformas, como lo apuntó, por ejemplo, Carmen Aristegui recientemente? Bueno, yo tengo una hipótesis que si me apuras puede ser incluso más tremendista que la que acabas de mencionar. Voy a sacar a la COFESE y al IFT y algunos otros. Yo quiero una agenda militarista, ¿no? Ujú. Esa agenda militarista quería a la Guardia Nacional bajo las órdenes del ejército. Y cuando la Suprema Corte le negó al ejército esa posibilidad y mantuvo la Guardia Nacional como un órgano civil, ese día fijó su sentencia de muerte. Y la reforma judicial no se podría explicar sin esa función militarista que se enfrentó con la Corte por este tema. Sigo en la misma lógica. El INAI ha sido un órgano que ha transparentado, pues sobre todo datos relacionados con la violencia y la inseguridad, y ha puesto en jaque en más de una ocasión a las fuerzas del orden público vinculadas al ejército. Es un estorbo, es un dolor de cabeza para la institucionalización militarista que estamos viviendo. Y en esa misma lógica pongo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si se ha buscado tener una titular a modo, es porque no quieren los militares regresar al pasado donde la comisión denunciaba sistemáticamente sus violaciones. Si no es que las violaciones hayan disminuido, es que ya no hay quien las persiga. Entonces yo sí me atrevo a decir que veo un orden muy bien fijado, implacable, de destruir cualquier obstáculo que atente contra este poder militar. Y creo que Morena y sus aliados no son más que, ni siquiera me atrevo a decir los cómplices, los empleados civiles que se están encargando de que esta alianza militarista avance. Así es que no sé si Carmen habría dicho así las cosas, por eso me atrevo a decir que es un poco más tremenda la afirmación que estoy haciendo, pero Me creo que hay parece que argumentos sí. suficientes para sustentar lo que estoy diciendo.
Te propongo que tengamos un día de estos una discusión más amplia sobre este tema, porque creo que da para mucho más. Ricardo, gracias por estar en el octágono. Te agradezco muchísimo, Hernán. Un abrazo muy fuerte y gracias a tu auditorio por escucharnos. Saludos.